Continuamos entonces con nuestro tema, contestando las preguntas que los hermanos han realizado. En la última lección estuvimos hablando de esta otra causal autorizada por el Espíritu Santo como razón para el divorcio. ¿Cuál es? El abandono, la deserción del cónyuge incrédulo. Recordamos las palabras de Pablo en 1 Corintios 7:15, cuando decía, le escribía a los corintios: pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Hasta aquí, hermanos, hemos estudiado, hemos aprendido que hay dos causales permitidas, autorizadas por Dios para el divorcio. Una de estas la dijo el Señor Jesús en Mateo 19:9, por causa de fornicación. La otra causal la mencionó el apóstol Pablo, y es la deserción, el abandono de un marido no creyente, de un cónyuge no creyente. Esas son las dos que conocemos hasta aquí. Ahora surge una pregunta: ¿existen otras causales legítimas para el divorcio? Bueno, la respuesta, hermanos, es sí. Tristemente, algunos ponen el grito en el cielo, se quieren rasgar las vestiduras cuando uno dice que sí, que existen otras causales legítimas para el divorcio. Cuando el apóstol Pablo le escribía a los corintios y hablaba de la causal de la deserción, cuando un cónyuge incrédulo optaba por abandonar la relación marital, el apóstol Pablo le dice al hermano o a la hermana creyente que no está sujeto a servidumbre en semejante caso. Voy a retomar una parte de lo que enseñé el día de ayer porque quiero reforzar ese punto a fin de que ustedes, hermanos, queden plenamente convencidos y que sean como los debería, que escudriñen a ver si esto es así o no es así. Si es así, que respetemos lo que Dios dice en su palabra. Aún así no estemos de acuerdo con eso. Y si no es así, entonces, hermanos, arrepintámonos, desechemos eso, porque no es palabra de Dios. Cuando Pablo dice en semejante caso, la manera como lo expresa la Reina Valera, versión del 60, lo presenta de manera singular. Ahora, leyendo ese mismo pasaje en la Biblia de las Américas, está presentado de esta forma: sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, miren lo que dice: en tales casos, ya habla es en plural. La Reina Valera lo presenta en singular. La Reina Valera lo presenta en singular, pero la Biblia de las Américas lo presenta en plural. El término griego es este que ustedes ven ahí. En griego está es en plural, no está en singular. Cuando Pablo dijo no está sujeto a servidumbre, se refirió a distintas circunstancias, no a una sola. Bueno, aquí está hablando de una en particular, el abandono, pero él está diciendo que hay también otras circunstancias similares que caen dentro de esa categoría, por la cual un hermano o una hermana no está sujeto a servidumbre.
En este diagrama que ustedes ven ahí en pantalla, 1 Corintios 7:15, la versión Hahnemann, la he colocado ahí porque está en plural. Ahora, si Pablo hubiera querido decirlo en singular, lo hubiera hecho, como lo hizo usando la expresión en 1 Corintios 11:22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Mire, aquí Pablo, en este pasaje, usa la expresión de manera singular. Y en 2 Corintios 8:10, vuelve y lo hace. Dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora, entendemos pues, hermanos, que si Pablo en 1 Corintios 7:15 hubiera querido referirse solamente a un asunto en particular, no incluir nada más, hubiera usado la expresión en griego como tal, la expresión singular en griego, pero no lo hizo. Usó la expresión plural, como ustedes están viendo ahí en pantalla. La versión Kadosh vierte 1 Corintios 7:15 de esta forma. Pero si el incrédulo se separa, que se separe. En circunstancias como esta, el hermano o la hermana no está sujeto a esclavitud. Esto nos permite, hermanos, a nosotros inferir que hay posibilidades, circunstancias, no una sola, varias situaciones en las cuales un hermano o una hermana no está sujeto a esclavitud. No está sujeto a continuar casado con un marido incrédulo. Espero que, como ustedes están observando, eso le quede bien claro. En circunstancias como esta es lo mismo como lo expresa en la Biblia de las Américas, en tales casos. Ahora, en esta sección, quiero que le preste bastante atención a lo que voy a exponer. Gálatas 5 es una prueba adicional de que lo que estamos infiriendo en tales casos se refiere también a otras circunstancias distintas al abandono. Son causales para que el hermano o la hermana no siga estando esclavizado. Conocemos muy bien Gálatas 5 porque es el pasaje en donde Pablo menciona las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero particularmente hablando de las obras de la carne, dice Gálatas 5, verso 19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas. Ustedes ven cómo está conectada esa expresión de Pablo en Gálatas 5, la he conectado con lo que él dijo en 1 Corintios 7:15. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, los que practican, ¿qué cosas? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia y cosas semejantes a esas. Bueno, Pablo usa claramente ese mismo sentido en 1 Corintios 7.
Pero aquí no termina todo. Preste la atención, hermano. Cuando en 1 Corintios 7:15 Pablo dice, no está esclavizado el hermano o la hermana en tales casos, está en la raíz griega, en plural. Ahora, esa G que ustedes ven ahí en pantalla quiere decir griego. Y el número 5108 es el número como se identifica en los léxicos griegos esa parte. Ya pues, si usted quiere buscar en griego esa partecita en particular, traducida al español en tales casos, usted busca el G5108. O sea, pues el griego 5108. Estoy hablando de los léxicos griegos. Ahora, nosotros no sabemos griego, yo no sé griego, simplemente uso la herramienta que hay en donde nos ayuda bastante saber este tipo de circunstancias. Entonces, en tales casos, la raíz griega es la 5108. Ahora, en Gálatas 5:19, Gálatas 5:21, Pablo dice los que practican tales cosas. Ahora, ¿cuál es la raíz en griego traducida al español tales cosas? Es también el griego 5108, el mismo de 1 Corintios 7:15. Devolviéndonos ahí en el verso 21 de Gálatas 5, Pablo dijo, cosas semejantes a estas. La raíz griega, que traducida al español es cosas semejantes a estas, es el griego 3778, que se traduce, en griego es toutois, que se traduce al español cosas semejantes a estas. Ahora, lo importante es lo que viene a continuación. El señor James Strong, en su diccionario de palabras griegas, explicando específicamente estas raíces griegas, la 5108 y la 3778, traducidas en tales casos y cosas semejantes a estas, explica lo siguiente. Toyotos 5108, que es la raíz que traduce en 1 Corintios 7:15 en tales casos, y es la que traduce en Gálatas 5:21 tales cosas. Dice el señor Strong, el griego, la raíz griega 5108, traducida en tales casos, incluye, preste atención, incluye las otras inflexiones o desviaciones del griego 3778, que es traducido, esa raíz griega 3778 es traducida cosas semejantes a estas. Sigue diciendo el señor Strong. Verdaderamente eso es de esta suerte, para indicar carácter o individualidad, tal cosa semejante. Resumiendo lo que acabo de exponer, cuando Pablo en 1 Corintios 7:15 dijo que no está esclavizado el hermano o la hermana en tales casos, está diciéndonos que hay otras circunstancias a más de la mencionada en 1 Corintios 7:15, que es el abandono, la deserción. Hay otras circunstancias que se presentan en una relación matrimonial en la cual el hermano o la hermana no está esclavizado, no está sujeto a servidumbre. Ahora, si usted me dice, uy, no, venga, esto como que no lo entendí, volvámoslo a repetir. Con mucho gusto, porque mi deseo es
que usted lo entienda plenamente. Retomemos. Pablo está mencionando como causal de divorcio en 1 Corintios 7:15 el abandono por parte de un marido incrédulo. O un cónyuge incrédulo, puede ser la mujer también. Pablo dice que ese hermano o esa hermana no está sujeto en tales casos. O sea, pues hay otros. Ahora, que ese es el sentido, esa es la inferencia correcta, esa es la interpretación correcta. No lo confirma Pablo con lo que él dijo en Gálatas 5 respecto de las obras de la carne. Después de mencionarlas, en el verso 21 menciona obras de la carne, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero antes de eso, recuerden que la raíz griega de en tales casos, en 1 Corintios 7:15, es el griego 5108, plural. En Gálatas 5:21 menciona que los que practican tales cosas, la raíz griega es la misma de 1 Corintios 7:15, el griego 5108. El mismo que en 1 Corintios se traduce en tales casos y en Gálatas 5 se traduce tales cosas, plural. Luego de mencionar Pablo en el verso 21, en el primer renglón, envidias, homicidios, borracheras, orgías, no da toda la lista, sino que resume diciendo y cosas semejantes a estas. La raíz griega que se utiliza para traducir cosas semejantes a estas es el griego 3778, plural. Y nos dice el señor Strong en su diccionario de palabras griegas que la raíz griega 5108, traducida en 1 Corintios 7:15 en tales casos y traducida en Gálatas 5:21, tales cosas. Esa raíz griega 5108 incluye las otras inflexiones o desviaciones mencionadas en el versículo 21 como cosas semejantes a estas. Espero que le haya quedado ya más claro. Lo que Pablo nos está entonces diciendo a nosotros es que hay otras circunstancias que no son el abandono, pero que son similares en el efecto que producen en una relación marital. En circunstancias como esta, el hermano o hermana no está sujeto a esclavitud. O como dice en la Biblia de las Américas, en tales casos, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados. Malaquías. Malaquías es especial con esto que estoy exponiendo de en tales casos o en circunstancias como estas, de 1 Corintios 7:15. Malaquías 2:16, el profeta dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece. ¿Qué aborrece? El repudio, el divorcio. Es bastante llamativo que la mayoría de los hermanos gustan de citar solamente esta primera parte del verso 16. Dios aborrece el repudio, Dios detesta el repudio, Dios no está de acuerdo con el repudio, Dios está en contra del divorcio. Y se olvidan de la segunda parte.
porque de la segunda parte dice que Dios también aborrece al que cubra de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Entonces, hay dos cosas que Dios aborrece. Una, el divorcio, y otra, al que cubre de iniquidad su vestido. Ahora, cuando habla de iniquidad, ¿a qué se está refiriendo? La palabra iniquidad viene de este término hebreo, jamás. Anoche hablaba sobre él, no lo voy a repetir. Señor, esto nos dice que el término hebreo, jamás, que traduce iniquidad en español, significa raíz primaria de ser violento, por implicación mal, daño, afrenta, agravio, crueldad, daño, hacer iniquidad, injusticia, injusto, mal, maldad, malo, malvado, robo, violencia, violenta. Señor Bain, en su diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, del término jamás, hebreo, traducido iniquidad, dice violencia, iniquidad, malicia. James Swanson, en su diccionario de idiomas bíblicos arameo, hebreo y griego, dice del término jamás, iniquidad, destrucción. O sea, el arruinar una cosa o tierra o gente con un enfoque en la violencia que acompaña estos actos. Y por último, el léxico hebreo caldeo del Antiguo Testamento de Gesenius dice, del término hebreo jamás traducido iniquidad, tratar violentamente, oprimir violentamente, herir, propiamente ser ávido, vehemente, por ende ser violento, ser tratado con violencia. Eso con respecto al término iniquidad que Dios aborrece. Dios aborrece el repudio y al hombre que cubre de iniquidad, al hombre que es violento, abusador, al que aborrece de iniquidad, al que cubre de iniquidad, ¿qué? Su vestido. El término vestido viene de la palabra vestido viene de este término hebreo, levush, y nos dice el señor Strong que significa vestido, literal o figuradamente, por implicación, eufemismo, esposa. Y el léxico hebreo caldeo del Antiguo Testamento dice una prenda de vestir, ropa, y dos, una esposa, un cónyuge. Malaquías 2, quiero que lo leamos en varias versiones, diferentes a la Reina Valera. La nueva versión internacional. Yo aborrezco al que cubre de violencia sus vestiduras. La Biblia de las Américas. Porque yo detesto al que cubre de iniquidad su vestidura. Biblia de Navarra. Porque yo odio al que recubre de violencia su vestidura. Reina Valera Revisión del 2020. El Señor Dios de Israel aborrece al que mancha de maldad su vestido. Y una última, la traducción del Nuevo Mundo. Porque Él ha odiado, ha dicho Jehová el Dios de Israel, al que con violencia ha cubierto su prenda de vestir. Por decirlo en lenguaje sencillo, Dios aborrece al hombre, al cónyuge que maltrata, abusa, hiere, tanto física como mental, emocionalmente, a su pareja. Dios aborrece eso. No solamente el divorcio, sino también al hombre que actúa de una manera
carnal, irracional, no santa, sino como si fuese un incrédulo a su esposa. En el libro Pasajes difíciles de la Biblia está este comentario sobre Malaquías 2:16. Al que aborrece, que Dios aborrece al que cubre de iniquidad su vestido. Preste la atención al comentario. El hecho de que Dios aborrece el divorcio se expresa aún más en la declaración. Y al que cubre su manto de violencia. El manto se refiere a la antigua costumbre de echar un manto sobre una mujer, como Ruth le pide a Boaz que lo haga para reclamarla como su esposa. Ruth 3, Deuteronomio 22 y Ezequiel 16. Entonces, cubrir la cama de uno con violencia significa ser infiel al lecho matrimonial y a las obligaciones nupciales. El símbolo de la obligación matrimonial, similar al anillo matrimonial, se convirtió en el agente de violencia contra esas esposas. Las notas de Barnes sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento dice sobre Malaquías 2:16: cubre su vestido de violencia, de modo que no puede ser ocultada, ni lavada, ni removida, sino que lo envuelve a él y a su vestido. O sea, pues su esposa, lo envuelve a él y a su esposa. Y eso para su vergüenza y castigo. Habiendo declarado el odio de Dios por esta obra suya, resume en las mismas palabras, pero más brevemente: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El comentario bíblico Beacon dice: la referencia al que cubre de iniquidad su vestido está basada en la antigua costumbre de reclamar como esposa a una mujer, echando sobre ella el manto. Y un último comentario. Los profetas menores, de Charles Finber, escribe: Dios aborrece también al que cubre de iniquidad su vestido. Esto se refiere a la antigua costumbre de poner una prenda de vestir sobre una mujer para reclamarla por esposa. En particular, nótense Ruth 3 y Ezequiel 16. En lugar de extender su vestido para proteger a su esposa, cubrían sus vestidos de violencia hacia sus esposas. Los vestidos simbolizaban la confianza y protección del matrimonio. Se les advierte que se apresuren a remediar este asunto tan vital. Ahora, Dios dice en Malaquías que repudia la violencia del hombre contra su esposa. Y cuando Pablo dice en 1 Corintios 7:15, en tales casos, no está esclavizado, en tales casos el hermano o la hermana, implica que el divorcio es una posibilidad legítima, no solo en casos de abandono por parte de un incrédulo, sino también en otras circunstancias similares, pero no necesariamente idénticas al abandono. Una posibilidad razonable es que en tales casos, en 1 Corintios 7:15, signifique en esta y otras circunstancias igualmente destructivas, es decir, situaciones que destruyen un matrimonio, tanto como el adulterio o el abandono. Otras situaciones. Existen otras causas legítimas adicionales para el divorcio. Ahora, con lo que acabo de exponer, hermanos, con estos antecedentes, podemos preguntarnos qué otras situaciones podrían destruir un matrimonio en la misma medida que lo harían el adulterio o el abandono. ¿Y qué otras situaciones
atraparían a un cónyuge en una condición de esclavitud que solo puede remediarse con el divorcio. Bueno, se nos ocurren varias categorías de situaciones. Voy a mencionar algunas. Una, el abuso. Si un cónyuge maltratado se ve obligado a huir del hogar para protegerse de un abuso violento y continuo, en mi opinión, esa sería una situación en la que el daño es lo suficientemente similar al daño causado por el adulterio o el abandono, por lo que el divorcio sería una opción legítima. De cierto modo, dicho abuso es peor que el abandono, porque implica repetidas demostraciones de maldad real, no simplemente indiferencia. El abuso es algo malévolo y el resultado es el mismo. El cónyuge maltratador no ha abandonado técnicamente, pero carga con la culpa moral de causar la separación. Ahora, quiero aclarar algo. No digo que el divorcio sea legítimo en todos los casos en que un cónyuge alega haber sido maltratado, ya sea físico, verbal o emocional o ambos. Pero sí digo que hay casos en los que el maltrato físico, verbal o emocional ha dañado el matrimonio tanto como lo harían el adulterio o el abandono. Y como dijo Pablo en 1 Corintios 7:15, y en tales casos se aplicaría 1 Corintios 7:15 y el divorcio sería legítimo. En algunos casos, incluso un solo caso de maltrato puede ser tan violento, incluso con fracturas y hospitalización, que sería peligroso para el cónyuge maltratado regresar, y en tal situación sería legítimo solicitar el divorcio. Otra causa, el maltrato infantil. El mismo razonamiento se aplicaría si el maltrato se dirige contra los hijos en lugar del cónyuge. Tercera causa, crueldad verbal y relacional, extrema y prolongada. El trato que destruye la estabilidad mental y emocional del otro cónyuge podría ser tan severo que entraría en la categoría de en tales casos y sería una causa legítima de divorcio. ¿Cuántas parejas, cuántas mujeres no se han suicidado por la crueldad verbal y relacional extrema de su cónyuge y constante, haciéndola creer que está loca? Muchas mujeres se han suicidado, y hombres también, como consecuencia de eso. Cuarto, amenazas creíbles de daños físicos graves o asesinato. Cada rato estamos escuchando las noticias de feminicidios. La mujer puso la denuncia de que su esposo la ha amenazado de daño físico o de muerte, que si lo deja o por cualquier cosa. Cuando hay amenazas creíbles de daños físicos graves o asesinato, las amenazas graves contra el cónyuge o los hijos también podrían, en algunos casos, entrar en esta categoría de en tales casos. 1 Corintios 7:15. Quinto, adicción incorregible a las drogas o al alcohol. La adicción acompañada de mentiras, engaños, robos o violencia habituales podría, en algunos casos, ser tan destructiva para el matrimonio que también entraría en esta categoría. Sexto, adicción incorregible al juego de azar.
Si el juego incontrolado ha provocado un endeudamiento masivo y abrumador, también podría en algunos casos entrar en esta categoría. Séptimo, adicción incorregible a la pornografía. Esta adicción también podría entrar en esta categoría. Pornos, fornicación, pornografía. Bueno, está hablando ya de el material impreso que induce a la fornicación. A esto que yo acabo de mencionar es de esperar que hayan personas que presenten objeciones. Y hermanos, no, no, ¿cómo puede ser posible? No, eso es inaceptable. Yo reconozco que algunos lectores, que algunos de mis oyentes, puede no convencerles mi argumento de que en tales casos indica que Pablo creía que existían otras causas legítimas de divorcio. Pero todos los que me escuchan deben estar de acuerdo en que cuando se conoce una situación de abuso, la iglesia debe proteger rápidamente al cónyuge maltratado. Ahora, esto debería ser cierto en todas las iglesias, incluidas aquellas que solo reconocen dos causas legítimas de divorcio: la fornicación y el abandono. Nosotros como hijos de Dios debemos enseñar, exhortar, animar a la restauración del matrimonio si es posible. Ese debe ser el objetivo principal. Habiendo discutido las posibles causas de divorcio, es importante recordar que Dios estableció el matrimonio como un compromiso para toda la vida, siempre que sea congruente con la protección necesaria para el cónyuge maltratado. Los pastores, los consejeros deben buscar primero restaurar la salud del matrimonio y la obediencia a las instrucciones sobre el matrimonio. Si el cónyuge maltratador es un cristiano profesante, se debe iniciar la disciplina de la iglesia con él. Ahora, con frecuencia eso traerá buenos resultados y permitirá que el matrimonio se salve. Pero se pueden presentar varias objeciones contra el argumento que yo acabo de presentar de en tales casos o en circunstancias como estas. Objeción número uno. En un caso de abuso, ¿por qué no aconsejar simplemente la separación de por vida, sin divorciarse? Bueno, yo le respondo a este argumento, es que obrar de esa manera, simplemente separarse, no divorciarse, eso dejaría al cónyuge que ha sido maltratado, abusado, en esclavitud. Sigue estando sujeto a esclavitud, sigue estando casado, sigue estando sujeto a su cónyuge. Pero Pablo dice que tal cónyuge no está sujeto a esclavitud en situaciones como esta. Segunda objeción. Esto abrirá las puertas a muchos divorcios innecesarios en matrimonios que podrían salvarse. Bueno, hermanos, mire, yo no estoy abogando por divorcios innecesarios. Primero, como lo hemos venido diciendo, se deben intentar esfuerzos genuinos para salvar los matrimonios, pero considerar estas posibles causales adicionales de divorcio salvará a miles de creyentes cristianos sinceros de sufrir abusos horribles durante décadas. Objeción número 3. Permanecer en un matrimonio abusivo
es una mejor manera de dar testimonio a la sociedad sobre la bondad del plan de Dios para un matrimonio para toda la vida. Bueno, en este caso, mi respuesta es que dejar un matrimonio abusivo con la bendición de la iglesia, con la bendición de Dios, es una mejor manera de dar testimonio a la sociedad de que Dios se complace cuando podemos ayudar a rescatar a quienes sufren injustamente. Objeción número 4. A veces Dios llama a sus hijos a soportar el sufrimiento. De hecho, Pedro dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Primera de Pedro 2:20. Bueno, para responder ese argumento, estoy de acuerdo en que Dios a veces llama a su pueblo a soportar el sufrimiento. Pero hay más en la historia. Dios también rescata a su pueblo del sufrimiento y lo llama a escapar del sufrimiento cuando es posible. Recordemos con el pueblo de Israel, Antiguo Testamento. ¿Qué dijo en Éxodo 22? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces hay más detrás de la historia, hermanos. El pueblo estaba en esclavitud, estaba sufriendo, estaba siendo oprimido. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó de esa opresión. Cuando el Señor le enseñaba la oración, vosotros pues oraréis así. Uno de los aspectos que incluyó fue este que está en Mateo 6:13. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. En Mateo 10:23 dijo: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Y en 1 Corintios 7:21 Pablo dijo: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Varios ejemplos de la literatura extrabíblica muestran que la expresión en tales casos, en circunstancias como esta, no totalmente idénticas a la situación mencionada, sugiere que Pablo consideraba el divorcio una posibilidad legítima, no solo en casos de abandono por parte de un incrédulo, sino también en situaciones que igualmente causaban daños y graves al matrimonio. Si usted está siendo maltratado, es abusado, es amenazado, su vida es puesta en peligro, obran con violencia con usted, le han destruido la cara, le han partido los brazos, le han tumbado dientes, le han puesto los ojos de color, etc. Ese cónyuge suyo está cubriendo de iniquidad su vestido. Está tratando con maldad su vestido a su esposa. Y en tales casos, el hermano o la hermana no está esclavizado. Y si el creyente se separa, entonces hermana, hermano, sepárese. Con esto concluyo esta parte. Mañana continuaremos con otra lección.